podemos usar, que son cómo reducir el LDL a menos de 70. Bueno, aquí está. Titulaciones de medicamentos hasta lograrlas. Reducciones que puedan llegar hasta el 50% o menos con fármacos combinados. Ya los conocemos, la ezetimiba y otros fármacos que tienen diferentes formas de actuar, son buenos fármacos. Aquí está. Bueno. Este es la definición de lo que les comentaba del colesterol no HDL. Aquí en este podemos ver cómo los pacientes pueden estratificarse de acuerdo a sus cifras de colesterol y poder decir cómo es aquel que tiene una enfermedad coronaria o riesgo equivalente al riesgo TIMI que todos conocemos, o que tienen más factores de riesgo, ¿verdad?, en los cuales tenemos que actuar en formas diferentes. Si la enfermedad ya está aparente, fíjense cómo los niveles de colesterol o de LDL y no HDL son más estrictos en aquellos que no tienen factores de riesgo. Por supuesto, a pesar de que el paciente sea anginoso, tenemos que recomendar actividad física. Es una pregunta muy frecuente de los enfermos que dicen: oiga, doctor, pero si yo tengo angina, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a correr? Bueno, pues nosotros somos los que debemos de informarle que debe de, no que puede, que debe de caminar. Por supuesto, evaluando el riesgo. Se recomienda que haya actividad de 7 días a la semana, mínimo 5 días. Todos los pacientes deben de ser animados a que logren una actividad aeróbica con intensidad creciente. El riesgo puede ser investigado, por supuesto, con historia. No vamos a poner a caminar a un manco o alguien que tenga una enfermedad reumática avanzada, que es frecuente encontrarlos en estos pacientes. Los programas de rehabilitación en aquellos pacientes estables que ya tuvieron un infarto previo son también de mucha utilidad, pero deben de ser médicamente supervisados. Existen en la actualidad muchas personas o compañías rehabilitadores que no tienen a veces ni el conocimiento de los riesgos que llevan los pacientes en rehabilitación cardíaca. Tenemos que ser supervisores en ese aspecto. Cuando la actividad física de todos nuestros enfermos es baja, tenemos que ir gradualmente aumentando su actividad de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos de ese paciente. Un aspecto muy importante es el control de peso, y es al que muchos pacientes nos le ponen pero. Doctor, es que yo ya, mire, si agua tomo, agua me está engordando. Pretextos múltiples tienen, pero la realidad es que tenemos que ser los orientadores, otra vez, perdón la redundancia, y tenemos que darles a conocer todo nuestro conocimiento para que ellos participen en ese programa. La circunferencia abdominal. Yo quisiera saber cuántos de ustedes miden la circunferencia abdominal en sus pacientes de rutina. Pocos. Está demostrado el por qué esa grasa abdominal tiene efectos sobre las enfermedades cardiovasculares. Y entonces es donde más... Por supuesto que el control, la meta inicial es reducir gradualmente el 10%. La diabetes, los pacientes diabéticos, el manejo debe de ser intenso con hemoglobina glucosilada, y actualmente los cambios de vida que también son aplicación de anticoagulantes, antiplaquetarios y todos esos medicamentos que son útiles deben de estar al día con la aplicación sin someter a riesgos como el uso de heparina, clopidogrel, que muchas veces se asocia a riesgos de sangrados.
El sistema renina-angiotensina ya lo escuchamos, cómo es de un coadyuvante de las enfermedades cardiovasculares. También el bloqueo de la aldosterona, los beta bloqueadores, sobre todo en pacientes, no son tan malos, no hay que satanizarlos. Y algo nuevo que salió en estas guías es la recomendación de vacuna contra la influenza, y algo que se venía dando por último